Muy buenas tardes. En el día de hoy realizaremos la socialización de nuestro proyecto integrado de semestre, el cual trata sobre el proceso productivo sostenible de la guadua. El equipo se encuentra conformado por Alison Jaimes, Jorge Hernández, Juliana Mora y quien les habla, Andrés Ramírez. Las temáticas que vamos a tratar son el análisis de ciclo de vida, la evaluación de impacto, la identificación de sustancias y efectos, mejoras de los procesos y el estudio ecotoxicológico. El análisis de ciclo de vida se encuentra dividido en 8 partes. En la primera encontramos la adecuación del terreno, que es la elección correcta del suelo después de un estudio preliminar y exploración en una determinada región que se selecciona por sus condiciones climáticas y altitud óptimas, donde se debe proceder a evaluar la topografía, la vegetación existente y las características del suelo. El segundo es el transporte interno. Ya en el momento en que se tiene el estudio de lo mencionado anteriormente, se transporta la guadua de un vivero al lugar de siembra. La tercera es la siembra, donde el establecimiento y desarrollo de una planta de guadua obedece a la germinación de su semilla o la propagación utilizando algunas de las partes de la planta. La semilla germina y da origen a una plántula débil en sus primeros estados y requiere mínimo de 4 meses para que se fortalezca su sistema de raíces y comience la emisión de renuevos producto de la multiplicación asexual. La cuarta parte es la fertilización. Se debe tomar muy en serio porque el bambú es una planta exigente tanto en los suelos buenos como en los nutrientes. Los altos rendimientos solo se lograrán en los suelos que cumplan con las características óptimas de fertilidad del suelo. La quinta es el mantenimiento mecanizado, donde se hace un control de malezas, se realizan las podas y entresacas y el manejo fitosanitario. La sexta es la cosecha. Esta, dependiendo del uso que se le vaya a dar, se escoge una parte determinada del tallo. Generalmente el corte se realiza entre el primer y el segundo nudo para evitar emposamiento. El séptimo es el transporte externo. Este es desde el lugar de la siembra, se desplaza hasta los puntos de venta donde se comercializa la guadua. Y ya por último se encuentra la comercialización, que como es una especie forestal nativa con mayores posibilidades económicas, su utilización se presenta más en la construcción y en la industria. Con respecto a la evaluación de impacto, se muestran aportes y salidas en cada proceso del ciclo de vida de la guadua, donde generalmente en los aportes se manifiestan las maquinarias, el combustible, el aceite lubricante y el agua. Sin embargo, hay otras específicas como las plántulas y las enmiendas orgánicas en la fase de la siembra, los fertilizantes en la fertilización y los herbicidas e insecticidas en el mantenimiento mecanizado. Por otro lado, están las salidas, que se ve influenciado por los vertimientos, el consumo de agua y de energía eléctrica, las emisiones atmosféricas, los residuos sólidos y la generación de empleo. Identificación de sustancias y efectos. En esta etapa se identificaron las sustancias en cada uno de los procesos que se dieron respecto a la producción del bambú, en la cual encontramos insecticidas, herbicidas e inmunizantes. Se determinaron las características toxicológicas de cada uno de los compuestos químicos y los efectos que radican de ellos. Bueno, al inicio de la plantación, uno de los problemas fitosanitarios más serios lo constituye el ataque a la hormiga arriera. Para evitar los daños de este organismo, se utiliza el insecticida Atamis. Mediante el crecimiento del bambú, para evitar el deterioro y daño que puede causar los insectos perforadores, se utiliza el insecticida fipronil. Y para mayor rendimiento para el producto final se erradica la maleza con el herbicida agente 36 SL. Finalmente, en la etapa de corte y almacenamiento se implementa el inmunizante Durimis TC para evitar el deterioro del producto debido a los insectos. Voy a hacer énfasis en el fipronil debido a que fue la sustancia a la cual se le realizó el estudio toxicológico. Es un insecticida altamente tóxico y de uso amplio, se utiliza para eliminar hormigas, escarabajos e insectos perforadores. Se encuentra en el grupo químico de los fipronil pirazonelos. Según su estudio toxicológico, el fipronil se encuentra en la categoría 2, lo que significa que es moderadamente peligroso y dañino. Por ser una molécula extremadamente activa, su acción se puede dar con dosis muy bajas. Este no presenta persistencia en el suelo y presenta bajo potencial de bioacumulación. Respecto a los efectos del compuesto químico en el organismo, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.
El fipronil altera el sistema nervioso central de los insectos al bloquear el canal iónico activado por el ligando del receptor GABA y los canales de cloruro activados por el glumato. Es un disruptor del sistema nervioso central de los insectos. Efectos en el ser humano. Bueno, pues el fipronil es venenoso, es tóxico por inhalación, ingestión y contacto con la piel. Causa alteraciones al sistema nervioso central que puede resultar en la muerte, y la exposición repetida o prolongada causa efectos tóxicos, principalmente en el sistema nervioso. Y según su ecotoxicidad, es considerado altamente tóxico para aves, organismos acuáticos, magna y abejas, y moderadamente tóxico para las lombrices de tierra. Es un producto persistente en el suelo y que se degrada principalmente por acción microbiana. Ok, bueno. En cuanto a las alternativas sostenibles, encontramos que el aguado es una especie exigente en nutrientes para su desarrollo, por lo cual la aplicación de abonos orgánicos y fertilizantes químicos básicos o de composición múltiple le suministran los nutrientes necesarios. Entre los abonos orgánicos más utilizados encontramos la gallinaza, la pulpa de café descompuesta, la porquinasa, el lombricompost, el compost, el estiércol vacuno, entre otros. La gallinaza. Bueno, en los sistemas avícolas intensivos se generan grandes cantidades de residuos orgánicos, como la gallinaza. Cuando es utilizada fresca, esta puede generar impactos ambientales negativos que, por medio de un adecuado manejo, pueden ser mitigados. De este modo, la gallinaza puede ser convertida en un subproducto con un alto valor agregado. Esta también es utilizada como abono orgánico. Su composición depende principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves. Además de esto, la gallinaza se constituye por una mezcla de deyecciones y de materiales absorbentes que pueden ser viruta, pasto seco y cascarilla de arroz. La pulpa de café. La elaboración de bioabono, aprovechando desechos, su biodegradación y estabilización en materiales no contaminantes para su posterior utilización como fuente de nutrientes en las plantas, es una de las opciones alternativas para la utilización de la pulpa de café. Pues esta se puede implementar fácilmente. El proceso de transformación se lleva a cabo por la actividad de microorganismos aerobios naturalmente presentes en la materia prima. Finalmente encontramos el control biológico de las termitas. Este control biológico incluye el uso de depredadores y patógenos. Entre los patógenos se pueden encontrar virus, bacterias, nemátodos y hongos, que tienen como principal función atacar a las termitas en condiciones naturales y otras las cuales puedan ser susceptibles. Se considera una alternativa importante para el control biológico de las termitas. A continuación, se explicará la manera de cómo se puede realizar un estudio ecotoxicológico con la utilización de enquitreos crípticos. Inicialmente, los enquitreos a utilizar se exponen durante 14 días a diferentes concentraciones de fipronil, en la fase que es conocida como fase de absorción, en un tipo de suelo natural LUFA 2.2, para después continuar con la fase de eliminación, que consta de 14 días en suelo limpio. Ahora bien, en cuanto a la acumulación del contaminante fipronil y la mortalidad de los enquitreídos, estas se determinan en diferentes intervalos de tiempo. Para este caso, en cada concentración de exposición, la concentración interna de fipronil aumenta con el tiempo de exposición y alcanza el equilibrio en aproximadamente 7 días. Por otro lado, la concentración letal mediana, CL50, basada en la concentración total de fipronil en el suelo, disminuye con el tiempo de exposición, pero no alcanza como tal un nivel de estado estable. La toxicidad por fipronil, por lo tanto, muestra un retraso en comparación con la acumulación en E. crípticos. En cuanto a las CL50, que están basadas en las concentraciones internas de fipronil, en los animales supervivientes, estas alcanzan el estado estacionario en aproximadamente 14 días, lo cual sugiere que la vinculación de la toxicocinética a la toxicodinámica puede reducir los efectos en el tiempo. La importancia de este estudio ecotoxicológico destaca que el tiempo de exposición
como factor importante la absorción y la toxicidad del insecticida debe tenerse en cuenta en las pruebas ecotoxicológicas para la evaluación de riesgos. Muchas gracias.